Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria previa a la clausura del Congreso, que lleva por título Auditoría Quo Vadis. Aunque nos veáis en esta disposición física de mesa presidencial es por causas meramente organizativas, el formato que va a tener es un formato de tertulia y ni que decir tiene que por el tema que nos ocupa se os pide la interactividad. Este ha sido quizás el congreso en donde disponemos de una app extraordinaria y donde podéis desarrollar las preguntas que estiméis oportunas a través de la propia app e intentaremos, si las disposiciones de tiempo y la disponibilidad de tiempo lo permite, dejar un pequeño periodo para las preguntas finales in situ. Si me permitís, paso a presentar a los restantes miembros de la mesa. Empiezo por mi izquierda, por Loreta Calero, socia de Kraus Horwath, presidenta de la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. En la actualidad, como socia responsable de la práctica de Advisory y Estrategia Corporativa, dirige y coordina proyectos en el área de finanzas corporativas, buen gobierno corporativo, sostenibilidad, financiación estructurada y cumplimiento normativo. A mi izquierda, en el extremo izquierdo, se encuentra Clever Custodio, miembro de la Comisión Técnica y de Calidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, socio director de la Práctica Profesional de Auditoría de Deloitte y miembro de diversos comités mundiales de Deloitte, tales como en Calidad en Auditoría, Innovación, IFRS y Formación en Auditoría. Por último, a mi derecha, Daniel Faura, presidente del Col·legi, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, vicepresidente de la ACSIC, de la Asociación Catalana de Contabilidad para la Contabilidad y Dirección de Empresas, miembro del Consejo Directivo, lógicamente, del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, premio Mariano Sufí a la trayectoria personal en el campo de la auditoría pública, 2014, presidente del AMA, del Arco Mediterráneo de Auditores en el periodo 2012-2014, presidente de la Comisión del Sector Público del Instituto de Censores en el periodo 2006-2010 y representante español en el Comité del Sector Público de la FE con sede en Bruselas en el periodo 2003-2010. Muy bien. Como decía, utilizando el mismo latinajo que hay en la presentación de Auditoría Quo Vadis, sería interesante, antes de hablar de futuro, vamos a hablar de futuro, pero sería interesante, utilizando otro latinajo, ubi venit, de dónde venimos, o ubi es, de dónde estamos, ¿no? Quizás para no entrar en muchísimas cuestiones, que eso que sí quería decir, que esta sesión es transversal a muchísimos temas que se han ido comentando en todo el Congreso. Vamos a tratar temas que han sido comentados seguramente en la sesión anterior, en la primera de las sesiones de informes, en las sesiones de ayer. Sin embargo, se le va a intentar dar un enfoque de futuro, un enfoque de visión de hacia dónde nos dirigimos y dónde nos encontramos, ¿no? Si tuviéramos que dar 3 datos básicos de la situación, deberíamos de acudir mínimamente a los datos del informe que el ICAC emite en el BOICAC de la situación de la auditoría en España para el 2015. Algunos de ellos ya han sido aportados por el propio Mario Alonso en el acto de inauguración del Congreso. Somos un colectivo que engloba prácticamente 18.000 personas en el sector, de los cuales 12.000 trabajan para nuestro servicio y prácticamente 4.800, 5.000 son miembros ejercientes en las distintas categorías de auditores individuales o socios de firma y, repito, hacen ese núcleo global de 18.000 personas en este sector. Es importante un dato que, aunque los conocemos todos, es importante resaltar. Siempre lo hemos dicho en casi todos los congresos, pero es bueno actualizarlo. En este sentido, prácticamente se han emitido 50.000 informes en este año 2015. Hablamos de los informes que se reportan al ICAC en los modelos 003, de los cuales 7.393 son informes de entidades de interés público. Representan un 15% del total de informes emitidos. De esos 50.000 informes, otro dato que creo que debemos de destacar, y siempre hemos destacado, es que prácticamente un 30%
14.800 informes, son realizadas a empresas con cifra de negocio inferior a 3 millones de euros. Y si elevamos prácticamente a los límites de la auditoría, concretamente el ICAC lo establece entre 3 y 6, pero para hacer un paralelismo es un 12% adicional. Es decir, prácticamente entidades que pudieran no estar o en el límite de estar en obligación de auditoría o no estar obligadas a auditoría, representa entre un 41 y un 42% del total de los informes. Esto tiene una palabra: confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en el trabajo que realizamos, confianza en los que trabajamos y los que lideramos esta profesión como colectivo, ¿no? Otro dato que pudiéramos desgranar de este informe del ICAC, para no atiborraros a datos en este momento y entrar ya directamente en la tertulia, es que entidades de estos informes que son auditadas por importe inferior a 30 millones de euros representan prácticamente el 80% de esos informes. Es decir, de esos 50.647, un 80% son a entidades inferiores a 30 millones de euros. Ya repetía antes el dato de en entidades de interés público solamente representaba el 15%, 7.393. Para concluir y dar paso, como decía, un poco a los bloques en que hemos estructurado un poco la tertulia, me voy a basar en la encuesta global de la IFAC, realizada por el Comité de Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría. De hecho, aquí tenemos al representante de la institución, Antonio Gómez, en esa comisión. Y refiriéndonos estrictamente a Europa, a los datos que aportaba la FE hacia esa encuesta global, me quedo en los 4 retos que se habían marcado las pequeñas y medianas firmas de auditoría, aunque creo que es extensible al sector en general. Los 4 retos que la FE trasladaba versaban sobre, el primero de todos, mantenerse al día con las nuevas regulaciones y las normas. El segundo motivo de reto para este año 2015, para el ejercicio 2015, era la captación de nuevos clientes. El tercero, la diferenciación de la competencia. Y el cuarto, mantenerse al día en el tema de las nuevas tecnologías. Si en vez de centrarse la encuesta en los retos del 2015 se centraba a 5 años vista, los retos se concentraban en 2, todos lo imaginamos: el entorno regulatorio y la competencia. A nivel mundial, las conclusiones son similares. La IFAC, las conclusiones de esta encuesta en la IFAC, esto estaba referido prácticamente al entorno europeo, eran muy similares, muy similares. Simplemente afectaba un par de ellas más: el tema de atracción y retención del talento, luego hablaremos de ello, y por último, todo el tema también de la baja de honorarios y el aumento de costes, ¿no? Sin más dilación, decía que habíamos estructurado esta tertulia como en 3 fases. La primera era: ¿qué vamos a auditar en el futuro? ¿Qué tipo de información es la que vamos a auditar en el futuro? Todos conocemos ese dicho que dice que si la auditoría no hubiera existido, habría que inventarla. Pero ¿cómo habría que inventarla? Ahora la tenemos inventada, y aquí viene la frase, y empiezo por ti, Daniel. No, ya está inventada, pero habría que reinventarla, habría que reinventar la auditoría hacia una información, hacia las demandas que ya hemos hablado de los nuevos usuarios. Cuando quieras, Daniel. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Juan Luis. Buenos días, amigas y amigos. Un guiño especial a los que nos visitan de fuera de España, amigos del AMA. Hablando del futuro de la auditoría, esta mañana me llevé un impacto al llegar a este palacio maravilloso de congresos de Málaga, cuando vi que al lado del Congreso Nacional de Auditoría había un salón de outlet. Que no sea un acto premonitorio de futuro, ¿no? Vamos, que no se convierta la profesión en algo de fuera de moda, ¿no? Que no, vamos, es la intención de esta sesión. Se ha dicho todo ya hasta ahora, antes lo ha dicho ya Juan Luis. Yo incorporaría la brillante y detallada exposición que hizo el presidente en la inauguración. Ya empezó él a decirlo todo casi, y a partir de ahí se ha ido ya complementando, con lo cual nos queda a nosotros intentar gestionar emociones y
intentar y conseguir que acabéis el Congreso llegando a casa con algún pensamiento de que hay algo que cambiar. Hay algo que cambiar, porque si no la cosa está en situación de riesgo, ¿no? En primer lugar, antes de hablar de la información, quisiera recordar cuál es la misión del auditor. Todos la sabemos, pero recordemos conceptos, ¿no? También se ha dicho, la misión del auditor tiene dos objetivos: dar confianza y seguridad a los usuarios y proteger los intereses de sus usuarios. Esa confianza no es solo revisar, no es solo verificar. Esto sería el medio, pero no el fin. Aprovechando ya la literatura última que tenemos técnica en la profesión, que se va hablando de que el siglo XXI va a ser nuestro siglo de las letras, porque las narrativas van a ser cada vez más importantes en el flujo de información, tanto financiera o no financiera como del auditor. Y lo que yo sugeriría es que, además de conjugar muy bien, como sabemos, los verbos revisar y verificar, empezáramos a conjugar otros verbos como mediar, investigar, aconsejar, asegurar, acompañar, verbos que, bien conjugados, nos pueden sugerir servicios facturables y en ocasiones cobrables, ¿no? Y con otro elemento de aliciente, no sujetos a la ley de auditoría, que tampoco es un mal aliciente. Yo creo que es importante no olvidar que dar confianza quiere decir muchas cosas, no solo verificar y revisar. Segundo, proteger los intereses de sus usuarios, tanto los particulares, sus bienes y derechos, como del interés público. Y ahí, hablando de interés público, nos sugiere el amplio abanico de usuarios que se está añadiendo a los más clásicos, a lo que llaman en los anglosajones los primary users, ¿no? Los inversores o los propietarios, ¿no? Y así, si miramos la evolución de la profesión, y me atrevo a llegar a Navarra, el año 1365, cuando tus antecesores, Isabel, fundaron la Cámara de Comptos, ¿quiénes eran los usuarios del auditor, del oidor? Era la corona y sus delegados, pero eran poquitos, ¿no? Eso se ha ido ampliando, claro. Cuando se fundó este instituto, el año 42, pues ya había algún usuario más, había propietarios de empresas, ¿no? El año 77 se funda la IFAC y ya la cosa va ampliando. 86, la FEE. ¿Quiénes van a ser los usuarios del futuro? Eso es una audiencia creciente. Las nuevas tendencias, los nuevos modelos de negocio, los cambios en las fuentes de financiación, los cambios de los modelos económicos van generando diversidad de usuarios y de intereses con distintos contenidos y formatos en la información que se va gestionando, ¿no? Y esos gaps históricos que hemos visto, se ha hablado mucho del gap de la auditoría, de esa diferencia de percepción entre lo que el auditor ofrece a su cliente y lo que el cliente espera, cliente en sentido amplio como usuarios, como grupo de interés, ¿no? Pero creo que es más importante también, o como mínimo al mismo nivel, la insuficiencia y el gap que ha habido en la información financiera. Pero no solo porque la información financiera no sea suficiente para esos nuevos usuarios que van apareciendo, que piden más narrativa y menos números, o números más narrativa, ¿no? Sino también insuficiencia para ese gap que ha habido entre la diferencia entre valor contable versus valor bursátil. Ya sabemos, como dice el ISB en el marco conceptual, que el objetivo del valor contable no es representar el valor bursátil, pero sí que dice el ISB, que es facilitar la estimación del valor bursátil. Y en ese camino quería complementarlo con una interesante exposición que nos hizo un profesor americano hace menos de un mes. Estuvo en Barcelona, con algún miembro aquí presente también estaba, en la Real Academia de Doctores, y en su discurso de entrada el profesor Baruch Lev nos explicó una investigación que una de las constataciones que nos impactó más fue cuando su estudio, desde los años 50 hasta principios de este siglo, detectaba que los estados financieros hoy solo suponen un 5% de la información que los inversores tienen en cuenta para tomar decisiones. Un 5%. Los modelos de negocio, a partir de las, sobre todo, nuevas tecnologías de los años 80, cada vez más tiene presencia en ellos, en esos modelos, los activos intangibles. Y esos activos intangibles están poco o mal o no reconocidos y recogidos en el valor de la contabilidad, que refleja la contabilidad. Baste recordar, como nos decía él, que las 3 primeras empresas por capitalización bursátil mundial
son Apple, Google, Microsoft, seguidas a poca distancia por Amazon o Facebook. Los analistas se interesan, además de la cifra de negocio, del activo y del pasivo, de la deuda, se interesan mucho más por cómo gestionan las estrategias, más que por esos resultados pasados, esos activos estratégicos, ¿no? Y entonces, al lado de esa insuficiencia de esa información, también podemos preguntarnos, ¿la auditoría es útil? ¿La auditoría? Yo creo que en los debates que ha habido sobre la profesión y nuestro producto estrella, la auditoría, se ha cuestionado poco que la auditoría no se haya hecho bien. Se ha cuestionado poco que no haya tenido calidad. Se ha cuestionado más si ha servido, si ha sido útil. Y eso lo ligaría con un tema que tenemos de permanente debate y tendremos, de los honorarios. ¿Qué es lo que se precia? ¿Qué es lo que vale? Lo que es útil. Lo que es útil. Eso es importante retenerlo, igual que la reputación. Son dos claros elementos que ayudarían a esos honorarios que tuvieran otro tipo de percepción, ¿no? No obstante, con todo ello, la buena noticia es que otro estudio que ha publicado hace poco el Center for Audit Quality americano, que no es un órgano solo de la profesión auditora, sino que está la profesión más los stakeholders, ha hecho una encuesta a los inversores americanos hace 3 meses y el 75% confirma plena confianza en los estados financieros auditados. Buena noticia. Y otra buena noticia es que el 81% considera que el auditor es el principal agente de confianza, por encima de los comités de auditoría, de los analistas, de los ratings o de las reguladoras, ¿no? Son buenas noticias, ¿no? Y esa insuficiencia, decía, de la información financiera nos lleva ya a entrar en ese nuevo lenguaje que va apareciendo cada vez más en nuestra profesión, de las nuevas métricas, de los indicadores no financieros, que podrían ser al menos, ese eslabón perdido, en términos de antropología, que se habla de la evolución, entre el valor contable y ese valor más cercano al valor de mercado. Se podía ser uno de los elementos que contribuyeran, al menos, a acercarlo, ¿no? Y en ese sentido, la iniciativa que ha llevado y está llevando a cabo el GRI con el reporting integrado, creemos que puede ser de gran ayuda. Acaba de lanzar el GRI su primer estándar mundial de sostenibilidad, que va a estar en vigor en 2018, y en su primera versión, 2013, la última que tenemos desarrollada, en el proceso de creación de valor, básicamente define 6 tipos de capital. El capital financiero, el capital productivo, el capital intelectual, capital humano, capital relacional y social y capital natural. Si miramos la contabilidad, básicamente nos da satisfacción solo en 2 tipos de capital, en el financiero y en el productivo, pero nos queda todo el resto de esos capitales que son generadores de valor, de conseguir esta creación de valor en las compañías y empresas, nos queda con esa necesidad de añadir información, ¿no? Ese guía del GRI nos puede ser útil también para desarrollar esa nueva directiva, que seguro conocéis, de 2013 de la Comisión Europea, que están ya en proceso de transposición, a partir, supongo, de diciembre en el Estado, sobre la información no financiera en este momento de las grandes compañías, las que hoy tienen más de 500 empleados. Pero eso es un camino que creemos puede desarrollarse y llegar a niveles no solo para las grandes, sino más abajo, ¿no? Alguno también se puede plantear si ese informe integrado va también a tener campo en el mundo de las pymes, ¿no? Bueno, aunque parezca para alguno le pueda sugerir alguna duda, hay un informe reciente también del B20, el B20 es el brazo empresarial del G20, de los países más de mayor renta del mundo, ¿no? Donde el más del 50% de las pymes mundiales han visto rechazadas peticiones de financiación porque le exigían más información que la compañía no aportaba. Ese informe integrado, adaptado a esa medida, puede también ser un camino para contribuir a generar esa confianza y que la pyme pueda también tener una financiación más adecuada. Y por último, en esa primera intervención, luego intentaré, si el moderador también y el tiempo nos lo permite, dar alguna pincelada sobre algún tema que creo que puede ser de interés, pero me reservaré para el final. Una pincelada del sector público, cómo no, yo tendría que hablar algo de eso, ¿no? Alguna expectativa generaría, si no. Bueno, ahí tengo una visión un poco pesimista con esa famosa exigencia que estamos difundiendo, publicando, exigiendo desde el presidente Mario Alonso a todos los que tenemos oportunidad de ir a los medios sobre, de una vez, ¿por qué no aparece la ley de auditoría de los entes locales, ¿no? Bueno, ahí en los entes locales ya había un proyecto, como sabéis, una promesa y tal, pero no se cumplió.
aquí no lo veo yo en los programas que últimamente, o pactos que han firmado los partidos que parece que pronto van a estar ya en un gobierno estable, ¿no? Y ahí la única palabra referida a auditoría, en todo caso, era subir los límites de la auditoría, perdón, de las pymes, pero no aparecía nada de esa auditoría del sector público. Además, las alternativas políticas de otro sector distinto al que va a gobernar, cuando han hablado de auditoría, también nos ha generado algún elemento de preocupación. Han hablado de auditoría ciudadana. A ver, hasta ahora no se les ha ocurrido hablar de cirugía ciudadana. Espero que no tengan ninguna idea algún día de que la cirugía también la puedan practicar asociaciones y la comunidad de vecinos, ¿no? O que la magistratura se sustituya por esas comunidades de vecinos, o que la cátedra universitaria, de donde vienen casi todos ellos que hacen estas propuestas, pues también la pueden impartir asambleas vecinales, ¿no? Aquí creo que, además de hacer chascarrillos y tal, tenemos que aproximarnos y hacer pedagogía y explicar a estos sectores qué es la auditoría, qué son los profesionales y qué podemos aportar. O sea, que las cosas está bien, como existen las empresas, que hay comités de auditoría, que hay elementos que pueden dar opiniones y consejos, pero que no ejecutan, simplemente que dan opinión. O sea, son uno más de los múltiples grupos de interés, ¿no? Eso es una reflexión al entorno de ese sector público, ¿no? Luego sí que es importante, ayer se trató ya en la sesión de sector público, eso es una puerta abierta bastante inmediata, es esa colaboración con los órganos de control interno. Ese reglamento que está pendiente y estaba pendiente de formación de un gobierno estable, yo creo que sí que se va a producir y eso sí que genera un campo importante de actuación para muchos auditores. ¿Por qué? Porque los órganos de control tendrán la facultad de contratar la auditoría que ellos tendrán obligatoriamente asignada, que no tienen muchas veces capacidades y habilidades suficientes y mucho menos en número. O sea, sería un campo que yo creo que sí que puede tener. Y el otro punto último, y aquí acabo de verdad, es los portales de transparencia, que también se ha hablado en algún momento, ¿no? En cualquier normativa pública, la palabra eficiencia, en cualquier discurso público existe la palabra eficiencia. Eso va claramente ligado a la parte de información no financiera que hablamos en la empresa, ¿no? O sea, ahí también habrá campo, estoy seguro, de futuro, porque ya existen experiencias en países anglosajones donde se valora la gestión pública a través de indicadores de gestión, de si la basura en mi municipio es más cara que en el del vecino, si la efectividad de las decisiones públicas aquí son más o menos efectivas, ¿no? Y ya no quiero agotar más tiempo de esa presentación. Gracias. Me gustaría conocer el posicionamiento tanto de Loretta como de Clever en todo esto que ha comentado Dani, en estos cambios en la información a verificar, en las nuevas demandas de los stakeholders, de los usuarios de esta información, del corporate reporting, pero sobre todo ese enfoque que ha abierto Dani en la pyme, ¿no? Es decir, la información no financiera, pero ¿será capaz la pyme de poner encima de la mesa estos datos o podemos estar planteándonos un pan con unas tortas en este sentido? Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias a todos. Yo creo que cuando me han invitado para hacer esta breve ponencia, o sea, para estar aquí con vosotros, el título Quo Vadis, la verdad me preocupó un poco porque dice, bueno, Quo Vadis, empecé a buscar en Wikipedia y por ahí, eso era la historia de San Pedro, que se estaba huyendo de Roma y de repente se encuentra con Jesús y le pregunta, Quo Vadis, y Jesús dice, bueno, yo estoy yendo para Roma para ser crucificado otra vez. Y San Pedro reflexiona y dice, bueno, yo estoy huyendo de una situación, tengo que volver a Roma y establecer la iglesia, lo ha establecido, pero le han crucificado boca abajo y yo pensé, bueno, quizás esto la profesión, esto es lo que está intentando decir, que nos van a crucificar boca abajo y vamos a desaparecer. Y yo creo que es todo lo contrario, yo creo que nosotros hemos llegado a un punto de inflexión bastante importante y es un punto de inflexión muy parecido, o sea, os pongo un ejemplo, o sea, hace 2 o 3 años te ibas a Nueva York o en Estados Unidos te podías coger un taxi y, bueno, siempre tenías el taxista que nunca era de Nueva York, que era de algún otro país y la licencia de taxi en Nueva York te costaba, o sea, costaba a las empresas de taxi $1.300.000 y con la instalación del Uber, hoy por hoy las licencias de taxi se venden a $300.000 si se vende. O sea, aquí hay un montón de bancos, un montón de taxistas, un montón de gente que ha perdido el empleo. Con lo cual, o sea, si intentas transformar esto, intentar pensar cómo esto impacta al mercado de auditoría, nosotros, por ejemplo, internamente en Deloitte hemos hecho una simulación que es, bueno, si utilizamos plataforma de crowdsourcing para hacer una auditoría voluntaria
y hemos creado una empresa ficticia y hemos lanzado una petición de auditoría. O sea, no en España, no en temas, o sea, no alguien que tenga el ROC ni nada y tal, o sea, lo hemos hecho. Vamos a ver una auditoría voluntaria, normas generalmente aceptadas de auditoría o de Estados Unidos o de Canadá, el entorno que se probó. Y total, la hora que ofrecían en las plataformas de crowdsourcing para hacer una auditoría salía a $7 la hora en plataformas de crowdsourcing. Entonces, si empiezas a ver esto y si pensamos que la tecnología o que la innovación no va a tener un impacto en auditoría, la verdad es que somos ilusos, porque esto yo creo que hemos llegado a un punto de inflexión. Y un punto de inflexión que es muy importante, porque nosotros tenemos la ventaja de ser ahora, o sea, de transformar o traer la innovación a la orden del día. Y yo creo que hace algunos años, cuando uno pensaba en innovación para un auditor, innovación era cuando pasábamos de las hojas de 14 columnas al Excel o a Lotus Notes, ¿no? O sea, esto yo creo que ha sido la innovación que nosotros hemos sufrido, y nosotros ahora el tema de innovación pasa a estar todo el día en nuestro día a día. Y yo creo que tenemos esta oportunidad de innovar y tenemos que repensar nuestro proceso, repensar el proceso de auditoría y aprovechar también, y ahí voy con lo que comentabas en las pequeñas empresas. Yo creo que ahora las empresas también están pasando por un proceso de desarrollo. Hace poco hemos tenido un cambio del Código Penal en que establece la responsabilidad penal a la persona jurídica, en que dice que las empresas tienen que tener un sistema de control, porque si no, o sea, pueden ser acusadas, pueden tener una responsabilidad penal si no lo tienen, con lo cual yo creo que las empresas antes lo veían en la auditoría como si fueran a hacer el formulario 300 o 303 a la Hacienda como un trámite adicional, y ahora nosotros tenemos esta oportunidad de poder sentar y ahí, o sea, hablar con las empresas y transmitir esta preocupación de se necesita control, se necesita una mayor estructura, toda esta información se tiene que profesionalizar cada vez más. La contabilidad, las cuentas anuales, la auditoría es algo muy importante para la toma de decisión, no es algo que simplemente sacamos las cuentas y lo metemos en el registro mercantil, sino hacer con que esta contabilidad, hacer con que estas cuentas anuales sirvan cada vez más para la toma de decisión. Y a nosotros como auditores, o sea, yo creo que aquí hay una oportunidad que uno cuando ve todo este mundo, o sea, ve las presentaciones de ayer, de temas de innovación, de Bitcoin. Yo veía ayer la de Bitcoin y pensaba, pero esto es la Bitcoin, esto es transformar el B en un entorno cibernético. O sea, si tú tienes una empresa que quiere gestionar su B, crea una cartera en Bitcoin, empieza a vender en Bitcoin, luego lo transforma y lo tiene en euros, o sea, ¿cómo lo vas a pillar tú como auditor? El tema del fraude con una utilización de un monedero Bitcoin, o sea, porque está totalmente fuera del sistema. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Uno ve esto y se acuerda de una oración que es, qué grande es el mar, qué pequeño es el barquito que llevo. Y el barquito, o sea, aunque sea pequeño y el mar sea muy grande, si lo ponemos en rumbo, tenemos mucha oportunidad. Cosas que estamos haciendo, o sea, no se puede abarcarlo todo, cosas que se puede hacer. Mira, cada vez más que las empresas tienen información como las pruebas estas que estamos haciendo de los asientos contables, cuando se descargan todos los asientos contables y empezamos a ver, bueno, o sea, cruzar estos asientos contables y ver cuándo se han creado, por quién se han creado, cuál ha sido el tema de aprobación y todo esto para ver el fraude que tiene la dirección o para evitar el fraude de la dirección con respecto a los asientos contables estos que son que se registran en el último momento, a las 24 horas del último día 30 o del 31 de diciembre. Tenemos una cantidad de información y tenemos que hacer con que nuestro proceso de análisis de esta información sea cada vez mejor, o que aprendamos a hacer un análisis correcto de esta información. La información está disponible, es ir, pedir y analizar. Y el gran problema que tenemos, quizás una de las cosas que tenemos que intentar acotar, es justamente el tema de la gente. Tenemos que dar formación a la gente. No podemos esperar que la gente salga de la universidad ya siendo un Data Analytics. No podemos esperar que la gente que trabaja con nosotros
en cualquier empresa de auditoría que lleve 3 o 4 años, o 5 o 6, y que si lleva haciendo la auditoría, que de repente, por inspiración divina, pueda hacer un buen análisis de datos. O sea, nosotros es nuestra responsabilidad sentar con esta gente, dar la formación, enseñar, y la auditoría al final es eso. O sea, cada vez más el papel de la innovación y buscar cómo poder hacer los procesos mejores, cómo poder interpretar mejor la información, cómo poder dar sugerencias o alertar al cliente con respecto al tema del control interno. Esto cada vez más tiene que ser parte de nuestro día a día y tiene que estar metido en nuestra piel, porque si no, realmente lo que vamos a hacer es terminar como San Pedro, o sea, crucificado boca abajo, pero sin iglesia. Sí, abriste la puerta del Quo Vadis y muchos compañeros ya me decían morituri te salutan, ¿no? Pero mejor que no entremos en esa dinámica. Bien, hemos tocado ya dos de las áreas que estábamos comentando de qué íbamos a auditar, en la tipología de información financiera que nos vamos a encontrar, las necesidades de los usuarios. Clever ha aperturado con qué herramientas vamos a trabajar, con el tema de innovación, con el tema de tecnología. Y ahora deberíamos de mirarnos hacia el interior, deberíamos de mirar para el interior de nuestras firmas, con qué recursos, con qué personal, con qué estructura. ¿Cómo ves el futuro desde el punto de vista de la estructura, incluso de si la estructura actual piramidal será la que se pueda permanecer en el futuro y demás, y todo el tema que hablábamos anteriormente como una de las preocupaciones de atracción y retención del talento? Loreta. Vale, buenos días. Last but not least, espero. A mí cuando hablamos de atraer y retener talento, a mí la palabra retener no me gusta. Siempre pienso que el talento no se retiene. Somos todos libres y lo que debemos, o lo que yo pretendo en mis organizaciones, es atraer y hacer que el talento crezca en la organización, que la gente se sienta comprometida con el proyecto y que trate de crecer y ayudar a crecer. Y entonces, obviamente, esa parte que parece muy sencilla, que la gente se sienta comprometida con los proyectos, pues no lo es tanto. Y estamos todo el día hablando de millennials, de qué distintos conceptos hay de vida. Y realmente nosotros somos también un poco millennials, lo que pasa que como somos un poco mayores lo vemos un poco distinto, pero la realidad es que en el fondo cuando un millennial te pone o te plantea determinadas cosas, a todos nos gusta igual. O sea, la sociedad cambió, se habla mucho de cambio de paradigma, pero hemos cambiado todos. O sea, ya las sociedades del tener, ya no importa tanto tener un coche, todos cogemos un go-kart de estos, una casa, cambiamos nuestra casa. Ahora, ¿qué importa la sociedad del ser, ¿no? De qué soy? Pasa un poco igual también con las cosas, comprar cosas. Tú ya no vas a un hotel, tú compras una experiencia, tú vas a una experiencia, a un spa, te tomas una Coca-Cola y perteneces a un grupo, no te estás comprando una bebida. En las empresas es igual, cuando te llega una persona, tú no buscas un jefe, tú buscas un líder que te enseñe lo que tienes que hacer y al que seguir. Eso es lo que hace que la gente se sienta comprometida con el proyecto. Las estructuras piramidales, como decías, Juan Luis, pues ya no lo son tanto, pero no lo son tanto por muchos motivos. Primero, porque la propia profesión nuestra lo que nos hace es que las pirámides no existan, porque realmente necesitamos, es una profesión muy exigente, necesitamos gente muy formada en todos los equipos y, por lo tanto, los equipos tienen que ser más planos. No puede ser una estructura muy piramidal en que haya un socio y un staff muy grande. ¿Por qué? Porque se necesita expertise en los equipos. Pero además es que la gente pide otra cosa. La gente requiere que los equipos sean expertos en muchas cosas, con lo cual las estructuras muy piramidales, pues como tú me preguntabas, pues yo creo que es un modelo que tenderá a cambiar, porque la profesión tenderá a evolucionar. Pasa igual con las firmas, con las colaboraciones. Yo creo que al final los proyectos no es un yo, es un nosotros, y es un nosotros en general, entre firmas de auditoría, entre proyectos, porque al final todos pretendemos lo mismo. No creo que mi firma pretenda algo distinto con la de Juan Luis o con la de Clever. Todos queremos
desarrollar nuestra profesión en un entorno que le llamamos siempre de océanos azules, no de océanos rojos, y todos desarrollarla de la forma mejor posible. ¿Qué pasa con el fin? Pues al final ya no nos importa tanto el fin. Tú cuando yo entrevisto a alguien para incorporarle en mi firma, digo, ¿y serás socio? Es que no les importa ser socios, importa mucho más el camino, cómo se va a llegar a ser socio. Toda esa motivación y ese cambio de paradigma hay que proveerlo en nuestras organizaciones y es lo que más está costando. Hay algo que yo procuro inculcar a la gente con la que me relaciono, es decir, pongo el ejemplo siempre de Silicon Valley. Silicon Valley son todos listos, son todos genios, es gente brillante. No, Silicon Valley lo que hay es un entorno de motivación en la que la gente se une y entonces piensa en un proyecto y dice, yo quiero crear. ¿Por qué? Porque estoy en un entorno que lo permite. En auditoría, ¿qué ha pasado? Bueno, la palabra auditoría creativa, obviamente la creatividad en auditoría no es algo que esté muy combinado, pero la realidad es que ¿qué nos está pidiendo la profesión? Que seamos creativos, que seamos capaces de cambiar los modelos, que veamos más allá de unas cuentas, que seamos capaces de entender los negocios, de qué generan, cuál va a ser el futuro de esa sociedad, no solo a partir de un balance, sino de determinadas cosas. Entonces, todo ello hace que utilicemos lo que llamamos el lado derecho del cerebro, ¿no? El hemisferio derecho, que es la creatividad. Y es lo que hablaba Kleber de la innovación. La innovación es la creatividad puesta en práctica. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o qué procuro yo hacer? Yo no quiero dar clases aquí de nada porque obviamente con los ponentes que ha habido aquí y con la mesa con la que estoy, pues soy la menos indicada, pero la realidad que yo lo procuro en mi día a día, crear un Silicon Valley en mi propia firma. El que cada día la gente innove lo que pueda. Innovación, por ejemplo, es este congreso. Estamos, hoy porque como es clausura, pues estamos en una mesa presidencial, pero simplemente el hecho de cómo hemos innovado aquí, las propias preguntas que se están produciendo, los propios debates, te da la idea que se puede innovar en pequeñas cosas y pequeñas cosas hacen muchos cambios. Entonces yo, a lo que decía Juan Luis, pues yo creo que para mí el futuro consiste en innovar, en crear empresas, proyectos que sean viables y que atraigan a la gente. Y por último, el estar orgullosos de ser auditores. Yo creo que, y a mí, puedo contar una historia mía personal, a mí llegó un momento en el que socialmente estaba en una fiesta y no decía que era auditora, porque decía, ¿eres auditora? Y yo decía, pesada. Y entonces yo ya decía, no, soy asesora. O sea, yo misma, y luego encima además, pues si había ciertos escándalos, pues además parecía que tú misma habías contribuido en todos los escándalos de toda la sociedad y habías hundido la mitad de las empresas. Y yo, bueno, entonces llegó un momento en el que el auditor se ha sentido avergonzado de ser auditor. Y si pensamos cómo somos los auditores, en el fondo yo creo que es algo para estar bastante orgulloso, porque muchas veces se pregunta a la gente, ¿auditor o consultor? Mira, el auditor puede ser consultor. El consultor difícilmente, el camino inverso es mucho más complicado, podrá ser auditor. ¿Y por qué lo pienso? Pues aunque nos quejamos mucho de exceso de regulación, formación, presión de clientes, presión de precios, todo ese contexto y ese entorno lo que nos está haciendo a nosotros es esforzarnos día a día. Y eso que es una carrera de fondo y que en el fondo también es un poco para viciosos porque no todo el mundo vale, en el fondo te hace estar vivo y estar mejorando tu formación y tu forma profesional, tu conjunto profesional en cada momento. Si eso nos lo empezamos a creer, y yo creo que el problema es que no nos lo creemos ni nosotros, si nos lo empezamos a creer, creo que empezaremos a estar orgullosos de ser auditores, y el otro día, que fue hace 3 semanas, el día Auditors Proud, estaremos todos diciendo, oye, estoy orgulloso, soy auditor, y como soy auditor te voy a ayudar. Si tú te lo crees, tu cliente lo creerá y entonces generarás valor en lo que le estás ofreciendo. No pensará que te va a cambiar por 100 euros, 1000 euros o 500 euros, no, porque tú estás generando valor en el trabajo que haces. Pero yo creo que ese cambio no es en el cliente, no es en los precios, es en nosotros mismos, que sepamos lo que valemos, que lo creamos de verdad y que demos el paso adelante. Yo creo que a mí me gustaría que de este congreso, y lo decía Dani el otro día, salieran ideas de vamos para adelante, somos auditores y estar orgullosos de ello. Daniel. Sí, nada, no discrepo en nada, simplemente un par de acotaciones. En cuanto al tema de cambios disruptivos, que trataba antes Custodio, un par de comentarios, ¿no? Yo creo que esos cambios han provocado la aparición
de conceptos que hasta ahora no teníamos tan claros. La inmediatez y la instantaneidad en la toma de decisiones, eso es una novedad bastante provocativa también a la profesión, ¿no? Esa necesidad parece de una auditoría continua, que ya no vale el pronóstico histórico, sino que busca el pronóstico futuro, incluso ese instantáneo, ¿no? Eso sería una línea, la auditoría continua. No sé si alguien la va a pagar, pero eso sería una posible línea de futuro, ¿no? Y otra reflexión en las novedades, supongo que ayer no tuve la oportunidad de estar en la mesa de Bit, ¿no? Coins y de todo, ¿no? No sé si se habló del blockchain, supongo que sí. De las transformaciones más trascendentales que yo creo que están apareciendo es esa de blockchain, eso de la criptografía moderna, ¿no? Yo eso no sé si va a ser un coadyuvante a la confianza del auditor o va a ser un sustitutivo, porque si va a eliminar la intermediación, yo entiendo al auditor como un intermediario entre la empresa y el colectivo de usuarios de la confianza. Si hay un sistema tan perfecto, tecnológico, que eso lo complementa, lo sustituye, ahí puede haber un tema de futuro también a vislumbrar cuál va a ser, ¿no? Referido al tema del talento, también me añadiría a lo que comentaba Loreta, simplemente recordar un poco que yo creo que hasta ahora en las empresas hemos tenido mucho cuidado y mucha atención a lo que es el talento cognitivo, o sea, el mentoring de contenidos técnicos, sesiones internas, cuando miramos programas de formación internos, incluso corporativos de las instituciones, los contenidos en contabilidad y auditoría, pues esos son porcentajes cercanos al 100%, ¿no? En cambio, lo que llaman los ingleses o anglosajones soft skills, ¿no? Esos más referidos a otros tipos de inteligencia, no la cognitiva, lo que Gartner creo que llamaba las inteligencias múltiples. Yo creo que debemos tener atención en esas inteligencias múltiples, que el profesional, el ser humano en general, en su capacidad, tiene más inteligencias que la cognitiva. Y creo que esos cambios de modelos de negocio, de modelos económicos, exigen talento en todos esos campos. Yo creo que es otro elemento a tener en cuenta. Tercera cuestión. Recordaría una frase, creo, premonitoria y de futuro, que decía hace poco el presidente de los experts comptables franceses, nuestro amigo Philippe Arrou, en un libro muy interesante que acaba de publicar. Él decía, es presidente, repito, de los expertos contables. Y él decía que el futuro, cada vez más expertos y menos contables, decía Philippe Arrou. Y yo creo que va un poco por aquí. Y el último aspecto, referido a qué hacer, yo creo que hay que cuando lleguemos a casa, a casa de la vida familiar hay que dejarla tranquila, a la oficina, ¿no? Al despacho, ¿no? Habría que poner carteles grandes con unas palabras que habría que poner una cruz, ¿no? Por ejemplo, confort, pues una cruz a confort. No, en la empresa no hay confort. Resignación, nada, otra cruz, ¿no? En cambio, fomentar grandes carteles de cooperar, sobre todo las pymes, no hay más remedio. Miremos la naturaleza, coño, funciona así desde hace muchos años ya, ¿no? Y eso es la única solución. O sea, si no cooperamos entre los que estamos en el mismo tema, y eso quiere decir un concepto muy amplio, cada uno tiene que encontrar las fórmulas más adecuadas, ¿no? Y no quería situar nada más. Gracias. Yo querría abrir en general para todos dos cuestiones básicas, ¿no? De siempre hemos escuchado el valor añadido que supone la auditoría, pero ¿tiene encaje ese valor añadido con la nueva regulación, con el tema de independencia? Es decir, ¿hacia qué nos estamos dirigiendo? ¿Estamos dirigiéndonos a auditores versus consultores, auditores? ¿Cuál es tu opinión, Clever, por favor? Yo creo que somos auditores. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Loreta, somos auditores y con mucho orgullo. O sea, y yo pienso que cada vez más, una de las cosas que comentaba Gonzalo en la intervención justamente anterior, o sea, era qué espera el mercado, qué esperan los stakeholders. O sea, cada vez más las empresas, a medida que ganan tamaño y se profesionalizan, se espera que el auditor haga el tema de la auditoría continua. O sea, si el auditor solo mira las cuentas anuales a final del año para emitir su opinión, llega muy tarde. O sea, esto cuando llega al mercado llega muy tarde y el auditor tiene que mirar las transacciones, tiene que conocer el control interno y tiene que estar, o sea, cada vez, o sea, incluso aquí en España, las grandes cotizadas
aunque no se publique informes, espera que el auditor a cada 3 meses esté allí, mire y tenga un contacto con los comités de auditoría para ver exactamente qué es lo que ha visto en los últimos 3 meses. Y estos momentos, a cada 3 meses, es algo muy importante porque si llegas en diciembre y dices, mira, ¿sabes qué? En la transacción aquella de febrero, tal, no sé qué estaba mal. O sea, te mira y te dice, que ya llegas tarde. O sea, estás aquí a cada 3 meses, tienes que revisar, no me cuentes ahora que algo de febrero que podría estar mal. Con lo cual, yo creo que nosotros tenemos, o sea, a medida que las empresas y que se van profesionalizando, el papel del auditor, este papel continuado en el tema del control interno, en el tema de evaluar las transacciones y ver cómo esto tiene un reflejo en la información financiera, es cada vez más importante y cada vez más requerido por el mercado. El mercado espera que estemos allí, con lo cual es un papel de auditor, no es un papel de consultor. Nosotros lo que damos es seguridad y vemos que esta información, la información financiera, es una información que representa la imagen fiable de la compañía. ¿Qué opinas, Loreto? ¿Cuál es tu opinión, Loreto? Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Clever. Yo, por ir un paso más allá, hablamos ayer en la sesión de la Comisión de Innovación y Tecnología, se habló de Big Data y cómo los datos se van a utilizar o se utilizan para auditorías continuas y existen ciertas restricciones, no es fácil de obtener los datos, los sistemas no son muchas veces compatibles, la compilación de la información, hay restricciones que hacen que no sea tan sencillo la auditoría en un clic. Y además otras connotaciones, porque como decía Clever, nosotros tendremos que estar ahí para dar esa seguridad que eso funciona. Pero yendo más allá, dando por hecho que esto es un ejemplo que pongo yo a veces, digo, la tecnología llegó para quedarse, como cuando vino Rafael Lacarra a España, que nunca se fue, pues esto es igual. La tecnología, yo cuando llaman nuevas tecnologías, digo, bueno, pues que nuevas, si ya llevamos toda la vida con ellas, es que hemos nacido casi con ellas, con lo cual, yendo un poquito más allá en tecnología y asumiendo que lo vamos a tener que asumir, que el Big Data será una realidad, tendremos que ver luego cómo eso conjuga con el trabajo del auditor y qué se espera de nosotros y cuál va a ser nuestro papel en Assurance Eye. ¿Qué es lo siguiente? Porque esto va para adelante, o sea, es que no es una cosa que venga en 10 años, es que vienen 2. ¿Y qué son? Pues los modelos predictivos. Al final hay una película que no sé si habéis visto que se llama Minority Report, que es una película de Tom Cruise de los años 90, la que había una brigada precrimen. Entonces esa brigada predecía lo que iba a ocurrir. Entonces iban a coger al ladrón antes de que saliera de su casa a robar el banco. Eso que en ese momento parecía como exótico, un poltergeist que no va a pasar, es que eso va a pasar. O sea, es que los modelos predictivos son para eso. Los modelos predictivos que hoy en día se usan extensamente, pues desde campañas de marketing, en el sector seguros se usan muchísimo, o incluso en hipermercados para ver si tienen que reponer cerveza o Coca-Cola y si tienen que venir 2 o 3 cajeras el domingo, pues cogiendo todos los datos que los hay de tiempo, de si hay fútbol, temperaturas y tal, día del año, pues van a reponer más o menos. ¿Y eso cómo es? Pues con modelos de Big Data. En función de lo que pasa ese domingo, ese modelo aprende porque es una red neuronal, replica el comportamiento del cerebro, el comportamiento humano, con lo cual, como va aprendiendo, va depurando los matices, los detalles y cada vez es más perfecto. Esto, que es una realidad y que los modelos existen y están al alcance de prácticamente todos, porque esto antes eran grandes desarrollos de grandes desarrolladoras y eran carísimos, con lo cual una audiencia como la nuestra, firmas pequeñas y medianas de auditoría en su mayoría, pues no podrían acceder a esto. Hoy en día esto está al alcance de prácticamente todos nosotros. Teniendo en cuenta que esto está ahí, el uso de esas redes neuronales y esos modelos predictivos para la auditoría, yo creo que va a ser una herramienta potentísima porque nos va a servir el entender nuestros clientes, si tú lo aplicas a un cliente, a un sector, a un entorno y a enfocar mucho mejor nuestros trabajos, porque al final lo que haces es que tus muestras, que puedes tener un sistema de muestras, el que sea, lo vas a ir enfocando, ir canalizando mucho mejor para identificar y enfocar y poner los recursos hacia donde debes dirigirlos. Entonces, para mí el futuro
porque ya digo, el Big Data para mí ya es presente, esté más o menos extendido, tardará lo que sea, el futuro va por ahí, es entender y ser capaces de entender cómo esto nos va a ayudar para ser más eficientes en nuestro trabajo e ir más al punto y al foco, que es lo que se nos está pidiendo. Muy bien. Para ir cumpliendo un poco con los tiempos, Dani, antes hablábamos de una encuesta global de la IFAC y la referencia, pero tengo constancia de que sí, a nivel de Colegi, sobre esta percepción que tienen. Tenemos alguna primicia, tenemos el gusto de presentar hoy como primicia el resultado de una encuesta que hemos hecho recientemente, vamos, la pasada semana, casi hace 2 semanas, al colectivo del Colegi, que presumimos que es un colectivo muy parecido en términos de respuesta a lo que tenemos hoy en el auditorio. Los que han respondido, los encuestados, el 30% pertenecen a firmas o networks con más de 20 socios, un 30% también son firmas entre 2 y 5 socios, un 15% firmas entre 6 y 20 socios y el resto auditores individuales. Y el 40% del total pertenece a redes o asociaciones. Este sería un poco el colectivo que yo creo que, por lo que vi en la inscripción, sería parecido. Hay unos cuantos bloques, iré bastante rápido. El primer bloque era informes. Yo creo que era importante preguntar qué pasaba con este nuevo modelo de informe, ¿no? Bueno, la mitad considera que el informe ampliado ha mejorado la transparencia. Bueno, la mitad, yo creo que, siendo una cosa tan nueva, pues es importante que la mitad considere que esto mejora la transparencia, ¿no? La mayoría, un 93%, considera que no es razonable que el mismo informe sirva para cualquier empresa y dimensión. También es un tema que vamos tratando aquí, ¿no? La mitad, 53%, considera que los auditores estamos preparados para atender nuevas demandas de los usuarios. Y el 79%, la mayoría, considera que los usuarios deben participar activamente en el debate respecto al contenido. En tecnología, 3/4 partes, el 73%, no utiliza todavía técnicas de Big Data para analizar la información, la mayoría, vamos. 71% no ha incorporado especialistas en nuevas tecnologías y el 75% está de acuerdo en que va a incrementar la inversión en los próximos años en tecnología. En cuanto a capacidades y competencias, habilidades, formación, porcentajes muy altos, el 93% cree que deben desarrollar habilidades en tecnología y tratamiento de datos, el 91% en visión y comprensión del negocio, el 89% en legislación y normativa, el 88% comunicación y el 86% liderazgo. En otro bloque, organización de las firmas, el 100%, fue íntegro, fue curiosa, esta es la única respuesta 100%, las empresas deben revisar su forma de incorporar personal y, disculpa Loreta, retener talento. Eso es lo que la pregunta era esta, ¿no? O sea, el 100% está de acuerdo en esa historia, ¿no? Vamos bien, o sea, que esa sensibilidad ya existe, ¿no? El 91% también está de acuerdo en que los equipos van a ser ya multidisciplinares y solo el 40% que el perfil actual del profesional actual será vigente, o sea, que mantendrá, eso ya lo ve claro poca gente, ¿no? En cuanto a qué actividades futuras ven con más posibilidad los auditores, el 81% colaborar en viabilidad de empresas, el 72% en corporate reporting, el 68% en fiscal legal, el 68%, también el mismo, implementar y seguir modelos de compliance, el 67% forensic, el 63% asesoría estratégica y el 61% colaborar con órganos de control del sector público. Por penúltimo ya, casi se acerca al final, regulación. El 89% considera que los reguladores deben replantearse los contenidos y requisitos para el acceso a la profesión, en base a lo que hemos hablado antes, ¿no? De los perfiles nuevos, ¿no? El 93% considera que los reguladores no tienen en cuenta la profesión a la hora de elaborar normas y el 75% cree que las normas elaboradas para salvaguardar la transparencia no son adecuadas. Y por último, otros aspectos. La pregunta era, un supuesto incremento de los límites actuales de la auditoría obligatoria hasta el límite del balance abreviado, 4 millones de activo y 8 millones de cifra de negocio, ¿qué supondría para tu firma? Para un 35%, más del 20% de reducción de facturación. Para un 35%, entre un 10 y un 20%. Y para un 30%, menos de un 10%. Ese era el resultado de esa encuesta que yo creo que vale la pena compartir porque creo que sitúa mucho cuál es vuestra también posición en visión de futuro. Nada más. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Prácticamente hemos cumplido el tiempo, pero creo que podemos permitirnos, si hubiera alguna pregunta de alguien del aforo que quiera hacer alguna pregunta, porque si no es así, pues vamos directamente a dar por concluido. Creo que me quedé con una idea nada más, y es que
potenciemos la marca de auditores. Creo que para los pequeños y medianos despachos la corporación es el vehículo, el elemento vehicular para esa potenciación de la marca. Y nada más, muchísimas gracias, agradecerle a los asistentes, Loreta, Clever, Daniel, y muchísimas gracias a todos, cumpliendo estrictamente el horario previsto. Venga, muy buenos días.